Hola y buenos días. Hoy hablaré del futuro. Quiero hablar de la rutina y el título de la clase es ¿Qué harás mañana? What will you do tomorrow? ¿Qué harás mañana? Now, muchos de los verbos en español en el futuro are regular. So, you take the infinitive verb and you add the ending. And the endings are as, a, hemos, es, an. Okay? But hacer, to do or to make, is irregular. So the stem isn't hacer, it's H-A-R. Okay, so ¿qué harás mañana? La mayoría de los verbos son regulares, okay, but you have uno o dos o tres, 12 that are irregulares. If you want to see which ones they are, check this form of video. We're talking about la rutina. So, hoy tengo clase a las 7. Hoy. Mañana. Tener isn't a regular verb. Mañana tendré. So T-E-N-D-R. That's the stem. Tendré clase. Bueno, ¿sales hoy? Are you going out today? No. Saldré mañana. So it's an irregular verb. Saldré mañana. La mayoría de los verbos son regulares. So, if we're talking about la rutina, cenaré, I will have dinner. Going backwards, almorzaré, I will have lunch. And going even further backwards, desayunaré, I will have breakfast. Gradualmente, I'm getting used to rolling my R's. How is it going for you? Are you managing to roll those R's? Can you say desayunaré? Can you do it? Let me know in the comments. Más verbos regulares. Ir, which is sorprendente, un verbo sorprendente. Iré a trabajo. Trabajaré. Desde las 9 de la mañana a las 12 y volveré a casa. Incluso los verbos reflexivos no son difíciles en el futuro. You have things like I will get up. Me levantaré a las 6 menos cuarto. Ay, qué hora. Es muy temprano. I will go to bed. Bueno, me acuesto, because it's a stem changing verb, but the infinitive is acostarse. So, me acostaré a las 10 de la tarde. Bueno, if you would like to get hold of una lista de los verbos de la rutina, look at the guion, which you can download from the description. We are looking at Unidad 10, Actividad 18. If you have a libro, it's on página 149, and you will see that verás que hay dibujos de la rutina y hay las frases. Tendrás que unir los dibujos con las frases. Si no tienes el libro, tendrás que dibujar tus propias imágenes, ¿ok? Imágenes femeninas. Bueno, el próximo reto es organizar una reunión entre tú y un amigo. Estar is a regular verb en el futuro. Estarás libre el lunes para reunirnos. No, el lunes trabajaré con mi hermano. El martes estaré libre. ¿Y tú? No, el martes iré a Londres
para mirar un partido de fútbol. We're all aficionados del fútbol ahora. So we're not saying on, we're saying el lunes. El martes por la tarde iré a Londres. ¿Qué harás el fin de semana? El fin de semana estaré libre. ¿Y tú? Si tienes el libro, página 150, you have 2 agendas. Lo importante, this is the last thing I'm going to say today, lo importante cuando hablas del futuro is you can say, este fin de semana trabajo. Use el presente. Este fin de semana tengo que trabajar. I have to work. Este fin de semana voy a trabajar. I'm going to work. Este fin de semana trabajaré. I will work. Pero no se puede decir estoy trabajando para hablar del futuro. Estoy trabajando is ahora mismo. ¿Vale? En español. En inglés, you can say, oh, I'm working this weekend. En español, no. ¿Vale? Bien. Make sure you check the irregular verbs, which is a link here. And nos vemos muy pronto para estudiar qué harás en las vacaciones. Lots of actividades y planes, and we can soñar. Soñaremos, we will dream un poquito, imaginaremos, we will imagine un poquito, y disfrutaremos, we will enjoy. Hasta entonces, por favor, subscribe, por favor, do tell me what you will do este fin de semana en los comentarios en español, y nos veremos muy pronto. Hasta entonces, adiós.